RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 14 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición del empresario colombiano Alex Saab a los Estados Unidos. Es una de las noticias más comentadas en redes sociales en nuestro país y en Colombia. El Ejecutivo caboverdiano avaló el procedimiento sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República enviada el pasado 8 de julio al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, y que asumirá la deliberación final sobre este caso. El procedimiento de extradición nos referimos. El supuesto testaferro de Nicolás Maduro fue detenido el día 12 de junio, cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, al norte de Cabo Verde. Alex Saab contrató al juez español Baltasar Garzón para su defensa, y comentábamos más temprano que es una ironía de la vida, pero van a utilizar como argumento a su favor la supuesta inmunidad diplomática, el mismo argumento que utilizó Augusto Pinochet para evitar su extradición a España. Ustedes lo recordarán, en 1998 al dictador chileno no le valió la excusa y finalmente decidieron las autoridades británicas en ese momento dejarlo en libertad porque no estaba en condiciones físicas y psicológicas para hacer frente al proceso, pero el tema de la inmunidad, insistimos, no fue suficiente. Habrá que ver qué pasa con Alex Saab, solicitado por las autoridades de los Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero. A propósito de la violación de derechos humanos en nuestro país, fue detenido, saben ustedes, el dirigente político, el director del portal digital Punto de Corte, Nickmer Evans. Él logró publicar ayer un video donde daba cuenta de esa detención. Hace algunas horas el secretario general de la OEA pedía por su liberación y en general de los presos políticos en nuestro país, así como el cese de la persecución en Venezuela. Y decía, bueno, con palabras muy duras, la dictadura criminal tiene que respetar los derechos en el país y ser llevada a la justicia para pagar por los crímenes cometidos por o contra los venezolanos. Por cierto, esta información coincidió con la presentación de un informe de la organización Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, donde se registra una cifra récord de torturas en nuestro país. Esto ocurrió en 2019. Inti Rodríguez dio rueda de prensa virtual, presentó el informe de forma virtual, y él indicó que habían logrado documentar 574 víctimas de tortura el año pasado en nuestro país, lo que representa un incremento de 526% con relación al año anterior. A propósito del avance del coronavirus, la vicepresidenta de Nicolás Maduro informó hace un par de horas que la Comisión Presidencial del COVID-19 ha tomado la decisión de pasar a nivel 1 de cuarentena radical al Distrito Capital y el Estado Miranda a partir de mañana 15 de julio. La razón, el crecimiento en el número de casos. Ya el número de contagios llegó a 9.707 en nuestro país y el número de víctimas mortales, a 93. A propósito de lo que está ocurriendo con el proceso electoral que pretende celebrar el chavismo en el mes de diciembre, hay una declaración que habrá que ver en qué termina, del rector Rafael Simón Jiménez, designado por el Tribunal Supremo de Justicia Oficialista, en la cual reconoce que las decisiones del máximo ente comicial han sido precocidas, decía él, precocidas por la Mesa de Diálogo Nacional. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, Carlos Correa. Es comunicador, defensor de derechos humanos, forma parte del equipo de Espacio Público. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir nuestro invitado acerca de este caso de Nickmer Evans. Él es un dirigente político, es editor de un portal digital. Reconoce que eso fue chavista, detenido el día de ayer,
luego que los cuerpos de seguridad del Estado allanaran su casa, le quitaran equipos y el teléfono celular, entiendo, a su esposa. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, digamos, la información que tenemos es muy parcial. Entiendo que iba a ser presentado hoy ante los tribunales, pero con este tema del confinamiento, la cuarentena, los tribunales están teniendo guardias más o menos cada 14 días. Entonces, dependiendo, no sabemos si efectivamente va a ser efectivamente presentado y si efectivamente o cómo va a ser el procedimiento, porque después de la detención tienen hasta 48 para ser presentados ante el tribunal, 48 horas, y después habrá que ver si hay alguna medida sustitutiva, ¿no? Lo que entendemos es que esta detención es producto se refiere o pretendidamente se puede referir a un mensaje que él envió por Twitter y le están tratando de aplicar la denominada ley, que no es ley, porque como se sabe, esa es una norma aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente no tiene atribuciones en la Constitución venezolana para aprobar leyes. Pero esa norma establece para los casos de incitación al odio al menos 10 años y de 10 a 20 años. Y en el caso de que se le coloque el agravante, pues la decisión mínima son 20 años. Esto se inscribe en un patrón que nosotros hemos venido observando este año, el patrón de la apertura de procesos judiciales contra periodistas, personas o por delitos de expresión y de opinión. Y en este caso lo que hemos observado en un informe que preparamos precisamente sobre este tema es que hemos registrado detenciones por aplicando esta ley. Al menos 16 personas se han detenido bajo esta norma, ¿no? Los delitos de odio. Entonces, en el caso de Nigmer se le está pues reiterando un patrón que hemos venido observando, que es la aplicación de una norma absurda, porque es una norma que sanciona con más dureza la expresión de odio que un acto violento conforme a lo que está establecido en el Código Penal venezolano. Pero además con una interpretación absolutamente subjetiva. Leíamos entre tantas reacciones a este caso de Nigmer Evans, la de una ciudadana advirtiendo que descalificar a los migrantes o refugiados venezolanos que han regresado en medio de la pandemia como armas biológicas, eso sí es una verdadera instigación al odio. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, no, ese es un tema que estamos tratando de observar y que hemos observado y que es una preocupación para las organizaciones que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, y es que se está de alguna manera estigmatizando y señalando a las personas que regresan a su país. Son venezolanos que están regresando, se les está estableciendo pues lógicas o expresiones como esa, ¿no? Armas biológicas. Y después hemos visto expresiones de odio, incluso de regresen, no regresen, cosas de ese tipo. Y además eso después tiene una consecuencia en los procesos a los que son sometidos. Muchos de ellos son ubicados en lugares donde tienen que pasar el confinamiento sin las debidas garantías. Además se les aísla informativamente, no hay forma de hacer cobertura de cuál es la situación en la que están. Hay varios casos en la Villa Panamericana en el estado Lara, en la frontera especialmente en el estado Táchira. Es decir, hay una situación grave que tiene que ver con eso, un discurso que los ubica como personas responsables de la expansión, incluso la manera en que se presentan los datos, ¿no? Migrantes o no, y después los que son de transmisión comunitaria. Hay como un discurso que evidentemente sitúa a las personas que están padeciendo esta enfermedad como responsables de ello, ¿no? Y resulta que eso no es lo que dicen las organizaciones que se dedican a atender a esto, y al contrario puede tener consecuencias muy graves, y lo podemos ver con otro tipo de enfermedades o padecimientos o condiciones, ¿no? Es decir, recuerda un poco lo que ocurría, por ejemplo, con las personas que tenían VIH-Sida o VIH, o que tenían otro tipo de enfermedades, que entonces se les situaba y se les discriminaba por estar padeciendo una enfermedad o tener una determinada condición. Si me permite, Carlos Correa, me parece que tenemos el sonido, el momento en el cual las autoridades llegan al lugar donde está ubicado este dirigente político, editor
de un portal digital que reconoce que, bueno, que es o fue chavista. Lo detienen por supuesta instigación al odio. Vamos a escuchar lo que decía, lo que publicó en redes sociales, y yo le pedí un comentario a nuestro invitado. Ok, para que quede constancia, en este momento me están notificando, llegaron a donde estoy. Esta es la orden de aprehensión para mi captura. El tema es en relación con instigación al odio. Quiero dejar claro acá que el derecho consagrado de la libertad de expresión, la crítica, la acción política, la defensa y la resistencia ante la tiranía no puede ser considerada instigación al odio. Están en este momento los funcionarios en la puerta. Voy a proceder a abrir la puerta para entregarme y ver qué pasa. Pero sabemos muy bien, advierto de una vez, que lamentablemente Venezuela vive una circunstancia de una neodictadura en donde los delitos se imputan sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de justicia. Les digo a las personas que han trabajado conmigo hasta ahora que sigan trabajando por la libertad de expresión, por la democracia y por la libertad y la libertad, al Movimiento Democracia e Inclusión, a la Plataforma Nacional de Conflicto y a Punto de Corte y todas las instancias que están en este momento desarrollando una labor fundamental para la libertad en Venezuela. Parte de las declaraciones de Ingmer Evan, y yo le pediría un comentario a nuestro invitado al respecto. Uno de los detalles más destacados en redes sociales es que él reconoce que militó en el chavismo. Le pediría un comentario. Y la información que maneja sobre la toma de imágenes, lo publicó la página o la cuenta en Twitter de Espacio Público, de periodistas que estaban cubriendo su traslado a tribunales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, efectivamente, y él hace una declaración y dice que hay que recordar que Punto de Corte ha tenido, o el mismo Nicmer ha denunciado en varias oportunidades, situaciones de hostigamiento. En un caso, en un momento determinado, cuando trabajadores de CanTV dieron algún tipo de información sobre lo que estaba ocurriendo allí en la empresa, después en otras oportunidades cuando han sido víctimas de agresiones o situaciones no del todo aclaradas algunos de sus trabajadores. Entonces, digamos, y por supuesto, Nicmer Evan tiene una doble condición. Por un lado, él entiendo que milita en un partido político y está liderando este proyecto que es Punto de Corte. Entonces, una de las cosas que también ocurre con el caso de Nicmer es la situación en la que prácticamente en algunas ocasiones se toman a los familiares se molestan a la familia de la persona que se quiere detener para obligar a la persona que se presente. En este caso se llevaron al abogado, estuvieron en la casa, entiendo que de la suegra y de su esposa, con su familia. Se utilizan estas herramientas. Creo que lo que hay allí es la expresión de que básicamente, independientemente de la posición política, hay como una política pública que castiga a toda persona que de alguna manera pueda resultar incómoda por su trabajo periodístico, por su posición política, o porque también ha pasado defensores de derechos humanos o personas, por ejemplo, que han sido detenidas en este tiempo, que dan información sobre cuáles son las condiciones en las que están trabajando para atender a los pacientes con COVID-19. Entonces ahí hay un mapa, pues, en el que este caso se inscribe, ¿no? Se castiga a la persona y se utilizan métodos que son francamente viles, como utilizar a la familia para tratar de que la persona se entregue ante los órganos, ¿no? En este caso era una comisión de la DIGISIM, y también efectivamente tuvimos información de que había un grupo de periodistas que estaba allí tratando de estar pendientes en relación al desplazamiento de Nicmer Evan a los tribunales, y estaban siendo hostigados por funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar, ¿no? La DIGISIM. Carlos Correa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Periodista, comunicador, defensor de derechos humanos, forma parte del equipo de Espacio Público, expresando opinión y análisis acerca de este caso
que tantas reacciones ha generado la detención, la aprehensión de este dirigente político, de Nickmer Evans, editor del portal Punto de Corte, por supuesta instigación al odio. Vamos a la pausa, a regreso un poco más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de lo que está ocurriendo en el ámbito político, bueno, en general en nuestro país, hace algunos días comentábamos con ustedes esta exhortación de la Conferencia Episcopal venezolana. Lo cierto es que, independientemente de lo que han dicho distintos sectores organizados en Venezuela, incluso hablando de la necesidad de un cambio urgente, un sector del chavismo insiste en avanzar con esta celebración de elecciones parlamentarias para el mes de diciembre. Algunos hablan directamente de un fraude electoral. Nos acompaña el padre Arturo Peraza. Él es jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, pero además vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Un placer poder conversar contigo y, bueno, tener una posibilidad con tu radioaudiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, padre, acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ya vamos a hablar sobre la exhortación de los obispos, un llamado muy claro a la sociedad en general, a todos los actores políticos de nuestro país, subrayando la necesidad de un cambio, pero me gustaría conocer su opinión y su análisis, que está directamente relacionado con lo que pretende un sector del chavismo a propósito de estas elecciones, sobre todo a la luz de declaraciones como las que ha ofrecido el rector Rafael Simón Jiménez, reconociendo que, bueno, que prácticamente todo lo que se decide allí ya viene precocinado, decía él. Lo escuchamos. Sí, yo creo que no es que es una gran sorpresa escuchar lo que Rafael Simón Jiménez ha dicho e imaginarse que efectivamente no estamos hablando de unas elecciones, porque unas elecciones lo que supone es que tú tienes capacidad para seleccionar entre distintas propuestas que libremente compiten proponen alternativas, y los ciudadanos tenemos el derecho, si lo que se entiende, por lo menos en el modelo democrático más básico y elemental, digamos, después usted puede construir sobre eso otros elementos de la democracia, pero lo más básico, lo más elemental, la base, el piso de toda la historia, que los ciudadanos podemos seleccionar entre alternativas de manera libre y autónoma, y efectivamente hay una suficiente libertad y equidad de competencia que permite que los ciudadanos conozcamos las distintas propuestas, tengamos acceso a ellas y podamos seleccionar aquella que nos parece que mejor representa lo que los ciudadanos pensamos, y que se respeta la voluntad soberana de la población, que queda representada en los órganos de gobierno, ya sea el Parlamento o la Presidencia de la República. Lamentablemente, desde hace ya
buen número de años, eso en Venezuela no ocurre. No ocurrió cuando se instaló la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, en donde hubo un modelo de elección prácticamente del partido de gobierno que seleccionó un conjunto de miembros que intituló con el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. No ocurrió en el año 18, por lo que hemos insistido una y otra vez, el señor Maduro tiene un problema de legitimidad de origen que ha sido reconocido a nivel internacional, y por el otro lado, pues ahora se trata de avanzar en esta situación de ilegitimidad. Cuando se ha nombrado un CNE fuera del marco constitucional, se le da además unas potestades a ese CNE que están también fuera del marco constitucional, y se convoca a un proceso electoral con nuevas reglas antes y además fuera del marco de tiempo que la misma norma constitucional plantea para los cambios legislativos. Es decir, es una colección de violaciones al marco constitucional, y yo entiendo que la gente puede sentir la sensación de que importa esas reglas. Lo que pasa es que cuando usted está dispuesto expresamente a violar algunas reglas constitucionales, termina violentando todas y cada una, y eso termina explicando por qué incluso personajes que anteriormente pertenecían a la línea de pensamiento del gobierno, como es el señor Nismer Evans, hoy en día es también un preso político. Es decir, ya usted está dispuesto a llevarse lo que sea por delante y a quien sea por delante. No, basta la más mínima disidencia política que genere molestia en alguno de los actores importantes del gobierno para que automáticamente tengamos represión y violación de derechos en todos los niveles y posibilidades. Claro, bajo esas condiciones, claro que no hay elección posible, claro que no hay selección, claro que no hay democracia, y evidentemente, bueno, lo que se nos está pidiendo a los ciudadanos es que vayamos a avalar un fraude. Y bueno, vaya el que quiera avalar un fraude, pues ya eso es una decisión personal. Si alguien cree, pero la decisión de cuál es el resultado ya está cantada, y en parte eso es el entimema del argumento del señor Jiménez. Cuando él ha dicho que ya todo está pautado, es que creo que también los resultados están pautados, y vuelvo a insistir, tenemos evidencia en las elecciones de gobernadores en este estado. Eso es un caso paradigmático. Todos sabemos que aquí ganó Andrés Velázquez, pero el gobernador de facto es otro. Y se metió reclamaciones y nunca se atendieron reclamaciones. A diferencia, por ejemplo, del caso de los diputados de Amazonas, que nadie introdujo reclamaciones y se inventó una situación absurda. Las elecciones del señor Maduro, las elecciones que se produjeron para esa Asamblea Nacional Constituyente que se autodenominó, o autosediciente Asamblea Nacional Constituyente, al final del día estamos delante de un Estado que no obedece a ninguna norma ni a ninguna regla. No tiene mucho sentido ir a avalar eso, ¿no? Ahora, le pregunto, padre, porque decía que está directamente relacionada con la exhortación que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana. Los obispos decían: los venezolanos queremos vivir en democracia, para ello es necesario celebrar elecciones de modo imparcial para todos los partidos políticos y respeto del voto ciudadano, y ellos directamente pedían un cambio político, hablaban de la necesidad de un cambio político en nuestro país, entre otras cosas para enfrentar las dimensiones de la crisis que afecta a Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, justamente el problema es que todo este conflicto político que del cual estamos hablando, María Alejandra, tiene un efecto terrible, que es el efecto de empobrecimiento económico, que la encuesta en COVID ha puesto en bulto la semana anterior, evidenciando las situaciones de altos niveles de miserabilización. Utilizo esta palabra para expresar la idea de que no es que nos hemos hecho pobres porque ocurrió un efecto natural o algo objetivo que nos creó la condición de pobreza, sino que ha sido una voluntad política expresa de dominar a la población a través del empobrecimiento de la misma.
Esa voluntad política es lo que yo defino como miserabilización de la población. Su objetivo es la dominación. Y evidentemente toda esta situación de conflicto y de ilegitimidad tiene por objetivo sostener mecanismos de dominación que están muy lejos de poder ser definidos como democráticos. De hecho, quien ocupa la presidencia de la República, como acabé de insistir, no lo ha electo nadie. El señor ocupa la presidencia por un acto de facto. Y eso es lo que le han dicho más de 60 estados a nivel internacional al señor que ocupa actualmente la posición de presidente de la República, insisto, en unas condiciones de facto. No es que no manda, el señor manda y tiene poder porque tiene las armas, como muy bien dijo su ministro de la Defensa, no hay duda, usted tiene las armas y tiene el poder. El problema es que eso no le da legitimidad, eso lo que le da es poder de facto. Y bueno, en esa situación los obispos siguen insistiendo que esa situación le contrae miseria a la gente y vamos a seguir entrando en caos económico y en situaciones de miseria que se transforman en hambre, que se transforman en pobreza en términos de educación, de toda la pérdida de la cancha educativa, más de 1.700.000 estudiantes menos que lo que reportaba en tiempos pasados, el hecho de que la población se haya reducido en 28 millones en vez de 31 millones de habitantes, como reporta el ENCOVI actualmente. Todo ese conjunto de datos que nos suenan números tiene historias, tiene rostros, tiene llamadas todos los días por Twitter rogando que por favor le den una manito para poder conseguir un medicamento básico para alguien, para poder trabajar una quimioterapia, tú ves gente rogando por todos lados, ayudas de cualquier tipo, desde los elementos más básicos de la existencia hasta situaciones relativamente más complejas. Todo eso tiene una causa y es la ausencia de Estado de Derecho y la violencia política que se ha generado. Solo a través de unas verdaderas elecciones que zanjen un nuevo pacto político venezolano es que vamos a poder salir de esta desgracia. Y necesitamos como ciudadanos reencontrar un camino de pacto político real que respete la voluntad de los ciudadanos. No es solamente a través del ejercicio de la fuerza que vamos a llegar a solucionar el problema que estamos teniendo. Violencia llama violencia, no va a haber salidas por allí. El camino tiene que ver con un proceso político que permita unas verdaderas elecciones que permitan a la gente expresar su voluntad política. Y esto no está dado en este momento. La mayor responsabilidad la tiene la actual gestión que está empoderada. Claro, y entre otras cosas, padre, a la luz de lo que decían los obispos, nada de esto será posible sin una salida, y cito, del actual gobierno, la realización de elecciones presidenciales limpias en nuestro país, ¿correcto? Así es, por eso he insistido en el tema de que al señor nadie lo ha electo y el señor está ejerciendo el poder de facto. Y por tanto, usted no puede hablar de elecciones parlamentarias sin antes hablar de elecciones presidenciales, al menos en conjunto, para salvar la patria, pues. Verdad que en diciembre acaba el mandato de la Asamblea Nacional. El hecho es que el mandato del presidente de la República, si es que en el pasado, bueno, uno tiene algunas dudas, pero vamos a asumir que existió, pues el señor en el 2019 terminó su mandato y el señor no podía continuar en el mandato y se mantuvo a pesar de. Bien. Padre Arturo Peraza, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en la tarde de hoy, expresando opinión, análisis acerca de esta exhortación que han hecho los obispos, la Conferencia Episcopal Venezolana, que está directamente relacionada con el interés o la intención de un sector del chavismo de celebrar estos comicios. Algunos hablan directamente de un fraude el próximo mes de diciembre para elegir una nueva Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos de la urbanización La Bonita, en Baruta, todos los jueves, donde está el puente de la urbanización, se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues frutas, legumbres, verduras y mucho más. Eso sí, todo fresco y a precios sin competencia. Los jueves, la gran feria Santo Cristo de la Grita trae productos cultivados y elaborados en los páramos andinos. Los jueves, a partir de las 8 de la mañana, en la urbanización La Bonita, gran feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los libros rojos. El rojo generalmente denota peligro en la naturaleza, y es por esto que las listas que catalogan a la fauna y la flora en categorías de amenaza se denominan listas rojas de especies amenazadas. Desde hace 50 años, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza produce listas rojas de especies amenazadas. En ellas se cataloga a la fauna y la flora del mundo en categorías que reflejan su riesgo de extinción como consecuencia de la cacería excesiva o la destrucción de su hábitat. A comienzos de este siglo, el doctor John Paul Rodríguez, junto a otros científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de Provita, una sociedad civil dedicada a la conservación, comenzaron a estudiar criterios para la evaluación del riesgo de extinción de ecosistemas completos. Esta idea surgió del hecho de que son los ecosistemas los que proveen servicios al hombre y su riesgo de desaparición no puede predecirse del riesgo de desaparición de las especies que lo componen. En 2013, la UICN adoptó esta propuesta y la convirtió en el estándar global para la elaboración de listas rojas de ecosistemas amenazados del mundo. Decenas de países ya han desarrollado sus propias listas rojas de ecosistemas y en Venezuela ya fueron evaluados los ecosistemas terrestres, demostrándose que los bosques secos, como los que vemos en los alrededores de la ciudad de Caracas, son los más amenazados. Gracias al Dr. John Paul Rodríguez, quien hoy preside la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Venezuela logra una posición de liderazgo mundial en materia de conservación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos al inicio uno de los datos que más reacciones ha generado en redes sociales, presentado hoy por el Programa Venezolano de Educación Acción, Provea, en el marco de su informe anual, y se refiere concretamente a la tortura en Venezuela. Ellos han documentado 1.170 víctimas de tortura entre 2013 y 2019, 892 víctimas registradas entre 1988 y el 2012. Evidentemente han superado durante esta administración la cifra, y solo el año pasado hubo más de 500, o lograron documentar, mejor dicho, más de 500 víctimas de tortura
para hablar acerca de esta situación y en general la información que ha presentado hoy Provea. Saludamos vía telefónica a Inti Rodríguez, defensor de derechos humanos. Él participaba vía digital en esta actividad. 1 millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola María Alejandra, muchas gracias a ti, un gran saludo a toda la audiencia. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca del informe. Iniciaría a partir del tema de la tortura, porque es una situación que ha sido denunciada o que forma, mejor dicho, parte del informe que se elevó a la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, como lo decías al comienzo, hoy presentamos nuestro informe anual correspondiente al año 2019 y también una sección dedicada al fenómeno de la tortura en nuestro país, que corresponde a un estudio de los últimos 30 años, ¿no?, en Venezuela, del año 1989 hasta el año 2019, ¿no? Lamentablemente, la gestión, la administración de Nicolás Maduro ha superado con creces en apenas 6 años, ha superado todas las violaciones de derechos humanos en materia de tortura registradas en los 24 años anteriores a su llegada al poder, ¿no? 1.170 personas han sido torturadas, al menos eso es lo que ha registrado Provea. Entendemos que allí hay un subregistro, pueden tratarse de más casos, pero ya de por sí es una cifra bastante alarmante. Si además la comparamos con los 890 casos registrados en los 24 años anteriores a la llegada de Maduro al poder, eso refleja una situación dramática, una situación que hemos calificado como la consolidación de la represión generalizada y del terrorismo de Estado en Venezuela. Durante 2019, los casos de tortura superaron los 500, 23 personas fueron asesinadas a consecuencia de estas torturas. Recordamos el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien falleció, quien murió a consecuencias de torturas en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero así como su caso, otras 22 personas murieron el año pasado a consecuencia de este crimen contra los derechos humanos, ¿no? Una situación que lamentablemente no está siendo sancionada, investigada adecuadamente, y que ya la propia alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha advertido en sus informes sobre Venezuela. El día de mañana se va a producir un nuevo debate en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para hablar del más reciente informe de la alta comisionada, y lo que preocupa acá es que, a pesar de las advertencias, a pesar de los llamados del alto comisionado, la administración de Nicolás Maduro sigue empeñada en seguir reprimiendo, y lamentablemente las cifras que hoy suministramos, estas cifras de las que hay personas detrás de ellas, es decir, son víctimas, no son números, y lamentablemente esas víctimas van a seguir aumentando en la medida que el Estado policial, que el Estado militar que caracteriza la gestión de Maduro se siga consolidando en nuestro país. Ahora, cuando veíamos la intervención de nuestro invitado vía digital, ofreciendo detalles acerca del informe y concretamente de este tema de las torturas, la pregunta que nos hacíamos es, ¿han podido ustedes elevar la información que han documentado a instancias internacionales? Y pienso en la Corte Penal Internacional, que, bueno, evalúa la posibilidad de abrir investigación por hechos como estos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, desde hace bastante tiempo se está, atendiendo varios frentes de trabajo. Parte de la información que ha recogido Provea en los últimos años fue presentada en el Comité contra la Tortura en el año 2014, posteriormente ante las relatorías en años siguientes, ante las relatorías de Naciones Unidas. Los informes que ha presentado la alta comisionada Michelle Bachelet también contiene información suministrada por diversas organizaciones de derechos humanos del país, incluyendo Provea, y en la actual coyuntura sí se está haciendo seguimiento a la investigación preliminar que se adelanta en la Corte Penal Internacional, y también se está trabajando junto a la misión de determinación de hechos, que es una instancia, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un mecanismo que tiene el mandato de determinar las responsabilidades individuales en casos de violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela en los últimos años. Por supuesto, eso incluye los casos de tortura. Toda esta información
va a ser o está siendo enviada al personal de la misión de determinación de hechos, el equipo de trabajo de la misión de determinación de hechos. Ellos han contactado a muchos de los familiares de víctimas de estos casos y, por supuesto, a partir de la investigación que ellos están realizando, van a determinar las responsabilidades individuales, tanto materiales como intelectuales, de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país recientemente. Bueno, yo le preguntaría, más allá de lo evidente, ¿a qué se refiere el informe de Provea cuando habla de torturas? Para que los amigos oyentes y los internautas lo entiendan. A propósito de lo que está ocurriendo y las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en nuestro país, lo escuchamos. Bueno, son casos de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado, es decir, que están privadas de libertad, bien sea en recintos policiales o en recintos militares, bien sea personas privadas de libertad por razones políticas o personas privadas de libertad por la comisión o la presunta comisión de delitos comunes, y que son objetos de malos tratos, de golpizas, de castigos severos por parte de sus custodios, bien sea para obtener de ellos una confesión o bien sea para castigarlos, para enviarles un mensaje dirigido a infundirles temor, a infundirles, digamos, miedo, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo con la figura de la tortura en Venezuela en los últimos años, no solamente es que se está aplicando de forma sistemática por parte de cuerpos policiales y militares, sino que además de emplearse para obtener, en muchos casos, la confesión del detenido, se está empleando como un mecanismo para enviar un mensaje al resto de la población. Y ese mensaje no es otro que el del terror, el mensaje del miedo, para a partir de allí afianzar los mecanismos de control social. Lo que ocurre con los casos de los militares detenidos y acusados de participar en presuntos actos conspirativos, lo que ocurre en el caso de los militares que son torturados es un mensaje al resto de la Fuerza Armada que de alguna manera ha expresado diversos niveles de descontento frente a la situación del país. Lo mismo ocurre en el caso de los civiles detenidos por razones políticas, pero aquí hay que aclarar también, María Alejandra, y lamentablemente la mayoría de las personas víctimas de tortura en Venezuela son personas invisibles ante los ojos de la opinión pública, ¿no? Hablamos de jóvenes pobres, de jóvenes que están privados de libertad en diversos recintos del país y que a diario son sometidos a torturas, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Hay que recalcar que el cuerpo policial que más torturó en Venezuela durante el año 2019 fue el CICPC, más de 250 casos de personas torturadas en los recintos carcelarios del CICPC a nivel nacional, sobre todo en el estado Carabobo y acá en Miranda, en el Hatillo, personas jóvenes privadas de libertad por su presunta participación en la comisión de delitos comunes, y que lamentablemente muchos de esos casos pasan invisibles ante el resto de la sociedad, ¿no? Pero frente a ello hay que levantar la voz, hay que denunciar, hay que documentar, porque ninguna persona puede ser sometida a torturas. Se trata de una persona detenida por delitos comunes o se trata de una persona detenida por ejercer derechos establecidos en la Constitución. Dos inquietudes. En principio, creo que ustedes asoman la conclusión del informe advirtiendo sobre el avance autoritario en nuestro país y la crisis social que afecta a los venezolanos. Yo le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, ¿qué expectativa tiene en relación a el debate que se va a celebrar mañana sobre la actualización del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Venezuela? Lo escuchamos. Sí, en el primer comentario, sí, hemos dicho que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura que se ha convertido en una fábrica de pobreza que tritura los derechos humanos, ¿no? A la par de que se avanza el empobrecimiento generalizado de la población, a la par de que se agudiza la emergencia humanitaria compleja, el colapso generalizado de los servicios públicos, aumenta la desigualdad social en nuestro país, a la par de que eso está también aumentando la represión y los mecanismos de control social y de terrorismo de Estado por parte de la administración de Maduro, ¿no? La represión que vemos a diario ejercida por las FAES, por el CICPC, por el DGCIN y por las distintas corporaciones de seguridad de la dictadura
es una represión dirigida precisamente a controlar a la población, a aplastar el descontento social, a perseguir a la disidencia política y a aplastar definitivamente el pluralismo político en Venezuela. Frente a ello, queda seguir documentando, acompañando a las víctimas en el caso de las ONG y en el caso de las organizaciones democráticas de la sociedad civil, seguir luchando para restituir la democracia en Venezuela. Mañana se va a debatir, lo dijimos hace un rato, se va a debatir en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el nuevo informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Aquí no tenemos ninguna duda de que se van a producir señalamientos muy contundentes respecto a la situación de los derechos humanos en nuestro país. No puede salir bien parado un gobierno que no solamente ha desconocido las recomendaciones hechas por estos organismos en meses recientes, sino que además desde que se pronunció Michelle Bachelet con posterioridad a su visita a Venezuela, lamentablemente la situación ha empeorado en materia de derechos humanos, ¿no? Un claro ejemplo de ello es que la alta comisionada pidió al gobierno venezolano la eliminación de las FAES y días después el propio Nicolás Maduro salió en una locución pública felicitando a los miembros de este componente que desde entonces no han dejado de asesinar a personas a lo largo del territorio nacional. Entonces, lo que va a ocurrir mañana es la reiteración, ya ha dicho la oficina del alto comisionado, ahora con este debate que se va a producir en el Consejo de Derechos Humanos, y la expectativa, bueno, es que aumente la presión diplomática sobre Venezuela. La expectativa es que la mirada internacional siga puesta en nuestro país, porque la situación sigue deteriorándose, y la expectativa es que la misión de determinación de hechos, que ya la mencionamos, sigue haciendo su trabajo para determinar las responsabilidades individuales por las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en nuestro país. Es un camino lento, es un camino, digamos, que a veces no tiene la rapidez que quisiéramos y que las víctimas quisieran, pero sin duda alguna es el camino que hay que recorrer para alcanzar la justicia y para lograr los cambios que anhelamos todos los venezolanos en nuestro país. Inti Rodríguez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, defensor de derechos humanos, forma parte del equipo de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con una muy buena noticia que ojalá llegue a buen puerto y tiene que ver con los avances en la vacuna contra el coronavirus. El laboratorio estadounidense Moderna anunció que su vacuna contra el COVID-19 produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad. Y tomo la información de Infobae. Los resultados se desprenden de la primera fase de prueba llevada a cabo por el laboratorio estadounidense en 45 voluntarios, la cual tuvo lugar en marzo, la etapa final del estudio. Bueno, se espera en el futuro, y leo algún dato más. Los resultados publicados este martes en The New England Journal of Medicine se desprenden de la etapa inicial de pruebas de la vacuna llevada a cabo por Moderna en 45 voluntarios en el mes de marzo. Según explicaron los científicos involucrados en el proceso, estas personas desarrollaron una cantidad de anticuerpos comparable a la de aquellas personas que superaron la enfermedad. La doctora Lisa Jackson, quien lideró el estudio, indicó que los resultados son un paso esencial, necesario para seguir adelante con los estudios que pueden realmente determinar si la vacuna protege
contra la infección. Insistimos, ojalá esta iniciativa llegue a muy buen puerto. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.